Bienvenido a Ecuaciones Lineales e Interceptos. Los objetivos de este video serán determinar si una ecuación es lineal, y también graficar una ecuación lineal al determinar los interceptos x e y. Cualquier ecuación de la forma ax más por s igual a c, donde a, b y c son números reales y a y b no son ambos cero, es una ecuación lineal. Y llamamos este formulario ax más y es igual a c, formato estándar de una ecuación lineal. Abajo aquí puede ver, aquí hay tres ejemplos de ecuaciones lineales. Basado en esta definición, la razón que son lineales es porque se adaptan a esta forma especial. Aviso: el valor de a, b y c son números reales. Lo mismo en el segundo ejemplo. En este tercer ejemplo, parece que el valor sería 0, que está bien tanto como a y b no son iguales a 0. Aquí hay algunos ejemplos de ecuaciones no lineales. Este primero es no lineal porque tenemos una x en el denominador, donde tenemos 3 divididos por x, no se adapta a este formulario. El segundo, el término cuadrado x es lo que hace este no lineal. Y luego en esta tercera ecuación, la xy, otra vez, no se adapta a este formulario especial, o formulario estándar, por lo tanto no es una ecuación lineal. Ahora el enfoque principal de este video será encontrar las interceptas de varias ecuaciones, principalmente ecuaciones lineales. Pero quería mostrarte de qué hablamos aquí. Esencialmente estamos tratando de encontrar puntos específicos en el gráfico de la ecuación. Entonces, del video anterior, graficando ecuaciones trazando puntos, esto es solo una continuación de eso, pero queremos puntos específicos esta vez. Aviso: aquí el y-intercept es donde cruza el y-axis. El x-intercept es donde cruza el x-axis. Es posible tener más de un x-intercept, o incluso más de un intercept y basado en la ecuación. Y aquí hay una pareja de ejemplos donde a veces puede no tener un x-intercept. Por ejemplo, la función constante, en este caso y igual menos 2. Por supuesto, cruza el eje y, pero no el eje x, y si consideramos una línea vertical, x igual 3, esta tiene un intercepto x. Pero no hay intercepto y. Comencemos mirando el intercepto x. El punto en el que el gráfico cruza el eje x se llama el intercepto x, así que aviso si plano varios puntos en el x-axis, lo que avisará todas las coordenadas si son iguales a 0. Y esto es exactamente cómo podemos encontrar interceptos x para encontrar el intercepto x del gráfico de una ecuación. Reemplace y con 0 y resuelve por x. Ahora cuando miramos el intercepto y, el punto en el que el gráfico cruza el eje y, podría ver si plotamos puntos a lo largo del eje y, todas las coordenadas x son iguales a 0. Para encontrar las interceptas y del gráfico de una ecuación, reemplazamos x por 0 y solucionamos por y, así que vamos adelante y pruébalo. De nuevo es como completar una t-table, excepto ahora tenemos una t-table especializada. Cuando configuramos x igual a 0 y solucionamos para y, estamos encontrando el intercept, y cuando establecemos y igual a 0 y resolvemos para x, estamos encontrando el x-intercept. Así que probémoslo. Reemplacemos x con 0. Por supuesto, 3 por 0 es 0, por lo que tenemos 2 y es igual a 12. Dividiendo por menos 2, tenemos un valor, o un intercept y, de menos 6. Vamos adelante y planteamos eso. Tenga cuidado si le piden encontrar el intercept y solo diga y igual menos 6. Técnicamente, esta es una ecuación de una línea horizontal. Me gusta anunciarlo como un par ordenado. Este sería el punto. Para encontrar el intercepto x, ponemos y igual a 0. Otra vez, este producto será 0, así que dejamos con 3x igual a 12. Dividiendo por más 3, tenemos x es igual a más 4. Nuestro intercepto x es el punto. Por tanto, que es una ecuación lineal, se adapta a la forma que acabamos de discutir. La línea que queremos graficar es la línea a través de estos dos puntos. Y ahí está. De nuevo, tenemos un intercepto xd. Y tenemos un intercepto yd. Intentemos otro. Gráfico igual 2x más 4 determinando los interceptos. Esta es otra forma de ecuación lineal que no hemos discutido todavía, así que vamos a encontrar los interceptos. Para encontrar el intercepto y,
Estableceremos x igual a 0. Este producto es 0. Tenemos igual a 4. Nuestro intercepto y es. Ahora reemplazaremos y con 0 para encontrar el intercepto x. Restando 4 exaneutones a ambos lados, dividiendo por -2, tenemos x es igual a 2. Nuestro intercepto x es el punto. Otra vez, si fuéramos a agregar 2x a ambos lados de esta ecuación, podríamos ponerlo en forma estándar, por lo que sabemos que es una ecuación lineal. Nuestro gráfico es una línea a través de estos dos puntos. Y de nuevo, aquí está nuestro intercept x y nuestro intercept y echemos un vistazo a uno más. Queremos gráficos y igual x cuadrados, 4 determinando los interceptos. Inmediatamente aviso debido al x plazo cuadrado, esto no será una ecuación lineal, pero todavía podemos encontrar los interceptos. Comencemos encontrando el intercepto y estableceremos x igual a 0. Así que nuestro intercept y es -4. Para encontrar los interceptos x, estableceremos y igual a 0. Ahora aquí tenemos una ecuación de grado 2. Hay una pareja de maneras de hacer esto. Esto es factorable, o podríamos aislar el x plazo cuadrado. Voy a seguir adelante y agregar 4 a ambos lados. Entonces, ¿qué número cuadrado nos dará más 4? Podemos tomar la raíz cuadrada de ambos lados, y lo que encontraremos x es igual, un positivo o un negativo 2. Recuerda que teníamos por cuadrado es igual a 4. Menos 2 cuadrado también nos daría 4. Así que se parece como tenemos dos interceptos x. Tenemos el punto y el punto. Ahora estos tres puntos pueden no ser suficientes puntos. Para hacer un gran gráfico, si necesitamos encontrar puntos adicionales, solo haríamos una tabla más grande. Pero hemos encontrado los interceptos x, y el intercept y vamos a mirar el gráfico, y aquí está. Esta forma se llama una parábola. Tenemos dos interceptos x y un intercept ok. Espero que ayude a explicar cómo encontrar los interceptos de una ecuación y también identificar ecuaciones lineales. Gracias por ver y tener un buen día.